Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la tercera sesión de las 10ª jornadas de literatura y arte. Hemos dejado 5 minutillos con el cambio de clase de los alumnos de tarde, pero comenzamos ya. Así que bienvenidos todos. En esta ocasión saltamos del siglo de oro y de las décimas espinelas y las arquitecturas efímeras al siglo XX y a las vanguardias, en conexión con la materia que tendrán especialmente los alumnos de segundo semestre de arte con literaturas del 900 y los de hispánicas pues con la literatura española de los siglos XVIII, XIX y XX. Y bueno, en general para los doctorandos y demás asistentes pues también. Quiero excusar ante todo a los profesores Antonio Jiménez Millán y Azucena López Cobo, que coordinan conmigo esta jornada junto con el profesor Carmona, porque les coincide con otro acto relativo a la revista de Occidente, al que no podían faltar y también por alguna cuestión personal. Así que Álvaro, en su nombre te lo digo porque ellos tenían mucho interés en estar presentes. Álvaro Galán Castro, que es nuestro invitado de esta tarde, fue compañero un tiempo como profesor en el área de filología románica. También en otro tiempo estuvo dando clases en el departamento de traducción e interpretación de esta facultad. Y bueno, confiamos en que en breve vuelva a formar parte de las plantillas docentes de esta nuestra casa. En la actualidad, de todas formas, pues sigue trabajando para el grupo de investigación, traducción, literatura y sociedad, en el que él desempeña su labor. Yo conocí a Álvaro Galán, pues como están ustedes ahí, como estáis vosotros ahí, como alumno del máster en gestión del patrimonio literario y lingüístico español. Creo que fue sobre 2014 o yo qué sé, Álvaro, más o menos, 10 años casi que seguro. Y bueno, asistía a mis clases de gestión editorial, hice un proyecto sobre Málaga y poesía precioso que todavía recuerdo y que quizá deberías retomar en algún momento. Y bueno, ya, eso sí, ella era un alumno muy maduro, un alumno ya hecho, recién llegado casi de París, de su formación en la Sorbona y con muchos versos en la mochila, creo yo, o por lo menos con vivencias para escribirlo. Porque Álvaro Galán también es un gran poeta y reconocido. Si los premios literarios son muestra de ello, pues les puedo decir que en 2001 con El Lucero del Ala ganó el premio Málaga Crea, en 2016 Los Frutos de la Herida, el premio Salvador Rueda, en 2018 el premio Ricardo Molina con Ficciones Familiares, en 2019 el certamen de Letras Hispánicas Rafael de Cózar en la sección de poesía con El pájaro que canta en los días aciagos, y bueno, también el Premio Internacional de Poesía Generación del 27 con Plenitud y Vacío, creo que ha sido el último que ha recibido. Hay más títulos de poesía, pero bueno, estos ya son, creo que suficientemente acreditan suficientemente pues su tarea y la formación de un universo poético de momento en marcha. Pero bueno, hoy está aquí por otros méritos de índole más académica, no tan creativa, aunque él siempre pone dotes creativas en lo que hace, por un flamante doctorado en 2021, precisamente sobre el tema que hoy nos reúne, que es Reverdí y Pablo Picasso. Una tesis doctoral de la que han derivado algunas publicaciones de impacto, de interés, y que le ha supuesto el premio de la Fundación Málaga de Ensayo 2023, este año. Así que bueno, es también otro galardón que respalda la tarea de Álvaro Galán. Estamos en año picasiano, como sabemos, por centenario. Picasso dijo que en el fondo era un poeta descarriado, al menos eso he leído yo. Así que creo que se concitan todas las circunstancias para esta ponencia de hoy, en que ponemos de nuevo en relación literatura y arte de mano de Álvaro Galán. Pues cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias, Belén, por la presentación elogiosa y sobre todo lo que me gusta es la cercanía también, porque ya son unos cuantos años, como has dicho, que nos conocemos. Yo también veo aquí alguna persona que ha pasado por mis clases, que ya saben cómo suelo trabajar y en las conferencias hago de forma parecida, ¿no? Con las presentaciones como hago en clase. Y bueno, yo voy a intentar
espero que no os asustéis si paso alguna diapositiva más rápido que otras y tal, porque traigo mucho material, porque como ha dicho Belén, esto es parte de mi tesis doctoral. Y bueno, aunque he intentado resumirlo, igual me he quedado corto en el ejercicio de síntesis. Si veo que no llego y pretendo acabar un poquito antes por si queréis hacer algún comentario, pues aceleraré en algunas partes que considere que son menos interesantes. Una cosita que pues, te voy a corregir en una cosita. Yo Por supuesto. En la Sorbona no he estado y estuve en París, pero estuve en Nanterre, Nanterre la Roja. Y entonces, como hoy vamos Va, de rojo. vestidos de rojo y el color predominante va a ser claramente el rojo, pues lo digo. Y nada más, empiezo. Vamos a ver. A la flecha. Vamos a ver si tenemos. Ya. No pasa nada. ¿Me funciona con la flecha? Sí, Entonces? yo creo que sí. Bien, pues voy a empezar haciendo un poco de historia y de contexto sociohistórico y de cómo Reverdí conoce a Pablo Picasso en 1911, pocos meses después de instalarse en París. Llega en octubre de 1910 a París y pocos meses después empieza a trabar amistad con una serie de personajes importantes de la vanguardia como Max Jacob, Guillaume Apollinaire, Gino Severini, Juan Gris, que fue un gran amigo suyo, Pablo Gargallo, Henri Laurence, Georges Braque y, por supuesto, Picasso, que, como digo, lo conoció en los primeros meses de 1911, cuando Reverdí tenía 21 años. Al poco de llegar a la capital francesa, se instala en el barrio, por aquel entonces artístico por antonomasia, Montmartre, y en un primer momento llega a instalarse incluso unos meses en el famoso Bateau Lavoir, donde Picasso ya había abandonado el Bateau Lavoir, pero poco antes había estado, ¿no? Y que era, al fin y al cabo, un edificio en el que convivían multitud de artistas de primera línea, no solo Pablo Picasso, ¿no? Y bueno, va sobreviviendo como corrector de imprenta, labor que siguió, que continuó durante muchos años mal viviendo, podemos decir, como corrector de imprenta. Después se instala en un pequeño apartamento, un destartalado apartamento de la calle Cocteau, muy cerquita del Bateau Lavoir. Se veía desde su casa el Bateau Lavoir, estaba a un tiro de piedra, y allí permanece hasta 1926, que es un año crítico, digamos, en su vida, y abandona en 1926, como digo, ya definitivamente la capital. Luego volverá, evidentemente, todos los años, hará viajes a París, pero ya se quedará en el norte, en Normandía, en una casa que ahora veremos junto a la abadía benedictina de Solesmes, donde, como digo, permanece hasta su muerte en 1960. Desde 1911, como he dicho, hasta 1960, años de su fallecimiento, se cuentan, por tanto, prácticamente 50 años de amistad. Me he ajustado mucho los márgenes, porque Sí, pero bueno, yo creo que... 50 años, casi 50 años de amistad, no exenta, como es natural, durante tanto tiempo de altibajos, con episodios incluso de celos por parte de Picasso. Y por eso he traído esta cita algo extensa de Françoise Gillot, la que fue la única mujer que abandonó a Picasso y que luego cargó contra él en este libro tan conocido y que os recomiendo, además, Vida con Picasso. Y entonces estas palabras son interesantes para ver la profundidad de esa amistad y esos altibajos y esos celos por parte de Picasso, ¿no? Vamos a leer la cita. Naturalmente, Pablo y Braque tenían numerosos amigos en común. Ambos apreciaban mucho al poeta Pierre Reverdí, por ejemplo, y Reverdí acostumbraba a visitarlos a los dos. Pero si en alguna ocasión había dicho a Pablo, Reverdí, tengo que irme porque estoy citado con Braque, y esto ocurría muy a menudo, sus palabras convertían a Pablo en un ser desgraciado. Si Pablo acudía a casa de Braque y se encontraba allí a Pierre, la indignación comenzaba a hervir en su interior hasta que al llegar a casa estallaba. Reverdí ya no se preocupa por mí en absoluto, prefiere a Braque. Y más adelante, dentro de este capítulo, nos habla concretamente de los años de publicación del libro que hoy nos trae aquí, Les Champs de Mort. Hacia el final de su vida, Reverdí publicó Les Champs de Mort, que Pablo ilustró, más otro libro ilustrado por Braque, La libertad de los mares, que ahora veremos. Al publicarse el libro Reverdí Braque, hubo verdadera agonía en el alma de Pablo.
Llegó a increíbles extremos siempre que Reverdy venía a París para averiguar si el poeta había estado más tiempo en casa de Braque que en la suya. Si por casualidad esto sucedía, Pablo proclamaba ante todos: ya no me gusta Reverdy, además es amigo de Braque, su mejor amigo, por lo tanto ya no es amigo mío. Estas declaraciones hay que tomarlas con pinzas un poco porque es un libro, como digo, que es una pequeña vendetta personal también por parte de François Gillot, que había abandonado y bueno, Picasso incluso intentó secuestrar la publicación de este libro, intentó impedir la publicación de este libro por medio de sus abogados y todo, y no lo consiguió, ¿no? Eh, por lo tanto, hasta cierto punto serán verdad, imagino yo, pero por otro lado seguramente estén un poco infladas, ¿no? Durante estas 5 décadas de amistad son múltiples las colaboraciones entre ambos, entre Picasso y Reverdy. Pero por otro lado, además, Reverdy destaca entre toda aquella caterva de escritores que se codeaban con artistas plásticos en aquel momento único para la relación entre la literatura y las artes, como uno de los poetas que más trabaja junto a artistas plásticos, a pintores y artistas. Yo diría que es posiblemente el escritor de vanguardia, el poeta de vanguardia, que más trabajó con pintores, ¿eh? Pero bueno, por no pasarme tal vez, digamos que fue uno de los que más colaboró con artistas. Y de ello dan muestra esta lista que os traigo, ¿no? Contó a lo largo de su obra con trabajos, dibujos de Matisse para Les Jockeys Camouflés, Période hors texte, dibujos también, un aguafuerte, perdón, de André Derain para Étoile Peinte, grabados en madera de Manolo para Cœur de Chêne, dibujos de Braque para Les Ardoises du Toit et La Liberté de Mer, dibujos de Juan Gris para La Guitare Endormie y Au Soleil du Plafond, y también dibujos y retratos de Chagall, Modigliani, Gargallo y otros. Y sobre todo Picasso, que es el que nos interesa hoy aquí, que además de hacerle varios retratos del año 21, 25 y 29, ilustró 3 de sus libros, que son estos que tenemos aquí. Corbatas de cáñamo, Cravate de Chambre, de 1922, para el que le hizo 3 aguafuertes. En realidad uno es uno de los retratos que ya he mencionado, más 2 aguafuertes interiores que ilustran ese libro de poemas. Le Champ de Mort, 125 litografías de Picasso, que vamos a ver muchas de ellas ahora, y Sable Mouvant, arenas movedizas, para el que Picasso dio 10 aguatintas, algunas de las cuales vemos en esta diapositiva. Este es en realidad una colaboración póstuma. Reverdy murió en 1960, como he dicho, y este libro se publica 6 años después de su muerte. Aquí tenemos los 3 retratos de los que he hablado, cada uno con 2 fechas, porque en realidad el retrato es, por ejemplo, el que tenemos el primero, ¿no? El de Cravate de Chambre. El retrato lo hizo Picasso en 1921, pero Reverdy lo incluyó en un libro que es de 1922. Y lo mismo hizo con este segundo, el central, que es de 1921 también, y lo incluyó Reverdy en Espumas del Mar, Écume de la Mer, de 1925. Y ese tercero, que es de 1924, se incluyó en un libro de 1929, Fuentes del Viento, Sources du Vent, del que hay una edición española, por cierto, en la editorial La Poesía Señor Hidalgo. Estas son la cubierta y la contracubierta del libro del que vamos a hablar hoy, El Canto de los Muertos, Le Chant de Mort, con poemas de Pierre Reverdy y litografías originales de Pablo Picasso, editado por Thériade, un editor de origen griego, pero luego ya francés, que además Reverdy le hizo algún pequeño favor, le consiguió unos patrocinadores americanos para la revista Verbe, que era la revista de Thériade, y Thériade siempre le estuvo agradecido el resto de su vida y por eso apostó, porque estos eran unos libros evidentemente arriesgados y costosos. Es una carpeta, no es un libro que venga encuadernado al uso, sino que al tratarse de litografías de gran formato, son separables, digamos, no hay que intervenir sobre el libro para arrancar páginas, sino que están sueltas, ¿no? Pero bueno, funciona esta carpeta como cubierta y contracubierta del libro. Bueno, voy a empezar con una cita de Roland Barthes
de este libro, El Imperio de los Signos, que no se refiere en concreto ni a este libro ni a Picasso y Reverdy, se refiere a unas impresiones de Roland Barthes en un viaje por Japón, pero que me sirven a mí para explicar un poco la idea central que vengo a defender aquí, que es ese diálogo intersemiótico entre pintura y poesía que se da de manera excepcional en este libro. Y leo. El texto no comenta las imágenes no ilustran el texto. Tan solo cada una ha sido para mí la salida de una especie de oscilación visual, análoga quizá a esa pérdida de sentido que el Zen llama un satori. Texto e imágenes, en sus trazos, quieren asegurar la circulación, el intercambio de estos significantes, el cuerpo, el rostro, la escritura, y leer ahí la distancia de los signos. Y continúo con otra cita de François Chen, de la Academia Francesa, en un libro sobre el lenguaje de la pintura china, y por lo tanto tampoco se refiere a Reverdy y a Picasso, pero me sigue valiendo también para ahondar en esta idea, ¿no? Él habla de los clásicos, la pintura clásica china en la que se incluyen poemas del propio pintor, es decir, pintor-poeta que ilustra su propio cuadro, digamos, su propio paisaje con un poema también de su creación, ¿no? Y dice, el poema inscrito en el espacio en blanco de un cuadro, el cielo, no es un simple comentario agregado artificialmente, habita verdaderamente el espacio. No hay discontinuidad entre los signos caligrafiados y los elementos pintados. Ambos son obra del mismo pincel e introduce en él una dimensión viviente, la del tiempo. La diferencia del Canto de los Muertos con respecto a esta cita que acabo de leer de Shen es que no son obra del mismo pincel, las ilustraciones son de Picasso y los textos y la caligrafía son de Reverdy. Pero, aunque sean las iluminaciones picasianas las que a posteriores se añadan a los textos reverdianos, sí que el resultado es ese. Bien podría parecer que ambos trabajos han sido realizados por una misma persona. Y ello además de forma perfectamente simultánea, de manera que ni las imágenes ilustran el texto, ni el texto comenta las imágenes, como decía Barthes. Se establece entre ellos una circulación, un continuo intercambio. Una cita, y esta ya sí que se refiere en concreto a Le Champ de Meaux y está en el prólogo de esta edición moderna, que es una edición pseudo facsimilar de bolsillo, muy barata y muy asequible, de 2016. El prólogo es de François Chapon, que es uno de los mayores especialistas y amigo íntimo de Reverdy y el que Reverdy dejó encargado de gestionar su legado porque no tenía herederos, digamos, biológicos. Y Chapon, que es un especialista en libros ilustrados y no solo en la obra de Reverdy, hablándonos ya así, como digo, del Canto de los Muertos, nos dice que no solo nos conmueve por la potencia incantatoria de sus dos registros y por su igual poder de enunciar la infinita renovación de una condición perecedera, nos ofrece la presencia, codo con codo, de dos encarnaciones de nuestra modernidad. Gracias a los recursos de su prestigiosa experiencia, Reverdy y Picasso logran el culmen de la sencillez. Están aquí, podríamos decir, a manos desnudas, uno con sus palabras despojadas de toda inflación retórica y el otro con las formas de una gestación plástica que brota sin fin. Continuamos y así, con opiniones de personas del entorno y luego de especialistas que han estudiado la obra de Picasso o la de Reverdy o la de ambos. Y como digo, ahora sí ya referidas al Canto de los Muertos en concreto. Teguiat, que ya os he dicho que es este editor de origen griego, que es el que editó este libro en las ediciones Verbe, que es el mismo nombre de su revista para la que Reverdy le había ayudado, dirá en una entrevista ya muy posterior, en 1973, dirá acerca del libro: se trata de una especie de diálogo improvisado, casi una conversación amistosa entre el poeta y Picasso. Es como si se hablaran entre ellos. Pues bien, aunque tenemos que estar de acuerdo con Hubert, que es otro especialista en Reverdy, en descartar la idea de improvisación, Teguiat nos dice que es como un diálogo improvisado y Hubert dice, bueno, cuidado, lo de improvisado, no, diálogo sí, pero improvisado no, ahora veremos por qué, ¿no? Voy a escribir varias razones a lo largo de la charla que
demuestran, a mi entender, que no hay nada de improvisación en este trabajo conjunto, ¿no? Sí que son las palabras de Thériault certeras en cuanto, en expresión del propio Huber, a la entente affective, espiritual y plastique, el entendimiento afectivo, espiritual y plástico logrado en la creación de Le Chant de Mort. Y por ello, otro especialista, con toda la razón, Olivier Gallet, ha visto en los trazos de Picasso la primera lectura genial e intuitiva de los poemas de Reverdy. Y decimos intuitiva porque, además, y esto es muy curioso, parece ser que Picasso no leyó los poemas antes de ilustrarlos. Pudo leer algún fragmento, pero en general no conocía el libro. Se conocían desde hace muchos años, había leído muchos otros libros de Reverdy. La poética de Reverdy se caracteriza precisamente por su coherencia y dentro de que hay evoluciones y periodos en su obra, es intuitiva en cierto sentido porque no había leído en concreto esos poemas, pero conocía bien a Reverdy y su poesía. Y El canto de los muertos no es una excepción dentro de la poética de Reverdy. Como digo, cada libro tiene sus matices y la evolución va yendo por diferentes derroteros. Pero bueno, intuitiva en ese sentido, ¿no? Y esto otra especialista nos lo recuerda en el libro que tenéis ahí en la imagen, Picasso, Les années Valoris, Julie Gutiérrez, lo pronuncio en francés porque se escribe en francés, como veis, no es una errata mía, que nos habla precisamente de eso, de que no procedió Picasso a una lectura atenta de los poemas antes de ilustrarlos. Genial. Ahora no marcha. ¿No va? Ahora sí, ¿no? Perfecto. Otro especialista, en este caso norteamericano, Hattendorf, Richard Hattendorf, hace hincapié en esa condición conjunta de este trabajo y lo denomina ensemble concertant, es decir, algo así como ensamble concertante. Y si os fijáis en este concepto, reúne la idea de la dualidad, porque se ensamblan cosas que son diferentes y el ensamble implica al mínimo como mínimo dos objetos o dos realidades, pero concertante, por lo tanto señala la dualidad, pero también la unidad del resultado de este libro, ¿no? Y destaca ese equilibrio raramente logrado entre poesía y pintura, perdón, que se da en el libro, ¿no? Y leo esta cita. La yuxtaposición de signos visuales y verbales en los libros de artista de Pierre Reverdy, no solo en este, pero especialmente en este, ofrece al crítico dos modos de expresión humana tradicionalmente en disputa, que en la época moderna fueron a menudo combinados hasta el punto de crear una aparente Gesamtkunstwerk, obra de arte total, en la que todas las formas artísticas se unieron para presentar una obra total en la que no predomina, y esto es importante a mi entender, no predomina ningún arte en particular, ese equilibrio entre la obra de Picasso y la de Reverdy en este libro, ¿no? Bueno, sigo con el contexto histórico. Vuelvo al contexto histórico, en este caso al contexto en el que el libro fue escrito y publicado, porque sufrió diversos avatares ecdóticos, vamos a decir, o editoriales. En la segunda mitad de 1944, como sabéis, concluye la ocupación alemana de Francia, la ocupación nazi de Francia. Esta ocupación llegó hasta tal punto, aquí está la casa del matrimonio Reverdy en Solesmes, la casa de ellos fue tomada por el ejército nazi, ellos tuvieron que desplazarse a una pequeña construcción aledaña para dejar a los nazis vivir en su propia casa, ¿no? Algo que era habitual, por supuesto, no era Reverdy el único al que le tocó sufrir esa humillación, además de que ocupen tu casa y tener que estar tú en la caseta del jardinero, algo así, un pequeño cobertizo que tenían, ¿no? Bueno, pues finalizada esa ocupación alemana, Reverdy, que dice no haber escrito nada durante los años de la guerra, y esto es cierto por lo menos en lo que a publicar se refiere, no publicó nada durante los años del conflicto, y él lo explica por el horror que siente ante la realidad bélica, que dice que le supera y por lo tanto no está en disposición de escribir en ese momento, y además él siempre se ha resistido a la poesía de circunstancias, a lo que es la literatura comprometida, la literatura o la poesía civil, o como diríamos en francés, la literature engagée. Como digo, una vez finalizada esa ocupación
alemana de Francia, Reverdy vuelve a escribir y vuelve a escribir con muchas ganas. Había estado como reteniendo una serie de cantos, como él mismo dice, y en cuanto acaba la ocupación alemana, pues se pone manos a la obra. Ejemplo de esto es que entre 1939 y 1944, años de la Segunda Guerra Mundial en Francia, fueron reiteradas sus negativas a colaborar con las revistas de la Resistencia, que le pedían poemas, y él además criticaba a sus amigos poetas que sí que publicaban, ¿no? Y decían, ¿cómo? Están los alemanes aquí, traduzco así de memoria un poco una cita de él, bueno, no una cita escrita, sino de que alguien la había escuchado, ¿no? ¿Cómo? Los alemanes aquí y te dedicas a escribir, ¿cómo se te ocurre, no? Bueno, pues ahora que concluye ese pacto de silencio, o mejor dicho, ese pacto con el silencio, como Reverdy anota en un cuaderno de notas donde habla de pacte avec le silence, es decir, pacto con el silencio y no de silencio, Reverdy da salida, como os decía, a los cantos conservados en la garganta, les chants conservés dans la gorge, que pertenece este verso al primer poema del libro. A finales del año 44 y hasta el 5 de enero de 1945, fecha, como veis ahí, de puño y letra del poeta, Reverdy manuscribe los 43 poemas o fragmentos de un gran poema que serán después reproducidos en litografía de gran formato para que Picasso trabaje sobre planchas de zinc en la que el maestro grabador Murlot le ha señalado los espacios en blanco. No leyó los poemas. A Picasso lo que le llegan son unas planchas de zinc en las que Murlot ha marcado aquí hay texto, por lo tanto no sobreescribas, digamos, aunque Picasso se tomó la libertad, como veremos ahora, de dibujar encima de algunas palabras y de algunas partes del texto, ¿no? Pero Picasso no consuma este acto hasta marzo de 1948, 3 años después. Hay cartas de Reverdy preguntándole a Picasso si va a colaborar con él en este proyecto. El caso es que se demora y hasta el 30 de septiembre de 1948 no se termina de imprimir, como veis aquí en el colofón, este libro, ¿no? Este es el colofón del ejemplar número 245, firmado, como veis, por los dos, que es el que está aquí en Málaga, en la casa natal, y con el que yo trabajé cuando preparaba mi tesis, con mis guantecitos y con Salvador y Carlos y Rafael Inglada, allí vigilando. Luego se ha expuesto más de una vez en la casa natal. En la última vez yo ya había trabajado sobre esto e incluso pusieron una parte de mi traducción en el muro de la sala, en vinilo. Y bueno, claro, entenderéis que al ser un libro, para exponerlo al completo se necesitan 2 ejemplares, porque expone solo una cara, ¿eh? Cada hoja tiene 2 páginas. Entonces se pidió prestado el ejemplar del Museo Reina Sofía para poder exhibirlo al completo, cosa que creo que se ha hecho también a la inversa. En el Reina se expuso al completo porque la Fundación envió su ejemplar, ¿no? Bueno, hemos hablado un poco de Reverdy y ahora vamos a hablar de Picasso también en el contexto histórico de la inmediata posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Picasso, por su parte, como os he explicado que hacía Reverdy también, se niega a plegarse a los dictados del realismo socialista. Hemos hablado de la literatura comprometida en el caso de Reverdy, en este caso a la pintura promulgada por el comunismo soviético, que es el realismo socialista, ¿no? Y sufre, de hecho, muy graves críticas por parte del que fue su amigo, luego se pelearon y luego se reconciliaron ya en los 70, el gran poeta francés Louis Aragon, y muchos otros miembros del Partido Comunista Francés. Todo esto es una historia muy larga que voy a resumir aquí, pero ahí veis en esta portada del semanario hebdomadario Les Lettres Françaises del 12 de marzo, una semana después de que muriera el zar rojo Stalin, Picasso presentó este retrato para nada afín a los postulados del realismo socialista, que de realismo tiene poco porque es un idealismo en realidad, se trataba de idealizar al dictador. Picasso presenta esto y levanta una serie de polémicas entre los lectores de esta publicación de corte comunista que hacen que incluso el Luis Aragón tenga que presentar un escrito de retractación como un poco en contra de Picasso, ¿no? Esto es algo que viene desde los años 43-44 y se prolonga, esto de hecho es del 53, o sea que es años después del Canto de los Muertos, pero esos encontronazos de Picasso con los comunistas, de los que él formaba parte, porque él se afilió al Partido Comunista precisamente de la mano de Aragón y de Paul Eluard, pero
y nunca renunció a su carné de comunista, pero nunca se plegó a lo que eran los dictados estéticos del realismo, ¿no? Por lo tanto, el Canto de los Muertos es una iniciativa de Picasso en contra del realismo socialista. ¿No queréis? Pues os doy el doble de formalismo, como le llamaban los comunistas, ¿no? A la pintura de vanguardia, ¿no? Esto está muy bien explicado en un libro del que ahora, bueno, haré mención por si os interesa en concreto estas luchas estéticas dentro del Partido Comunista Francés. Sin duda, tanto en las búsquedas plásticas de Picasso como en las textuales de Reverdy se persigue captar la realidad más allá de la imitatio y de la mímesis clásica, pero de todas formas también lejos de la abstracción. Al contrario, se trata de alcanzar, tanto en Picasso como en Reverdy, esa grande réalité, esa gran realidad de la que ya hablaba Reverdy en sus ensayos de 1917 sobre el cubismo. Reverdy destaca además de como poeta, como crítico de arte y es uno de los que mejor supo leer la pintura de los años 10 de Picasso, el cubismo en concreto. Bueno, Reverdy, además de llamar a eso que persigue su poesía y también la pintura de Picasso, gran realidad, utiliza otra serie de términos, algunos de los cuales están muy cerca del término surrealismo, como podéis ver ahí, ¿no? Réalité poétique, réalité supérieure, réalité au-dessus du réel, realidad por encima de lo real, realidad superior, surrealismo. De hecho, las ilustraciones de Picasso para Le Champ de Mort están entre sus trabajos más próximos al arte no figurativo. Picasso nunca fue un pintor abstracto, pero cuando más se acerca a la abstracción es en obras de este tipo, en obras como la del Canto de los Muertos, ¿no? Y además también en los poemas de Reverdy se ha señalado su carácter cuasi surrealista, porque Reverdy es un precedente de los surrealistas, es como el hermano mayor de Éluard, de Breton, de Aragón, pero no es surrealista y de hecho reacciona contra los surrealistas porque él sí que cree que tiene que haber un control del pensamiento sobre las palabras, ¿no? Él está en contra, digamos, de la idea del automatismo psíquico que defienden los surrealistas, ¿no? Ya he dicho que las litografías de Picasso se entienden como un acto justamente de rebeldía, una reacción contra el canon realista soviético. En 1955, en una conversación con François Chapon, del que ya hemos hablado, Reverdy le dice sobre este acercamiento a lo no figurativo de Picasso, le dice: al aceptar este trabajo, mucho más abstracto que todas las pinturas actualmente supuestamente abstractas, Picasso me hizo un gran honor, ¿no? Está diciendo que este trabajo de Picasso es mucho más abstracto, pero vamos a ver cómo en realidad en Picasso, tanto en la obra anterior como en la posterior, se pueden rastrear precedentes y secuelas, digamos, de estas enigmáticas ilustraciones del libro. Este que tenéis aquí en imagen es el libro que os digo que os recomiendo si os interesa esas polémicas de Picasso con los comunistas y con la estética del realismo socialista. He traído algunos ejemplos sobre los que voy a pasar muy por encima, anteriores al Canto de los Muertos, donde se han visto precedentes, ¿no? Estas constelaciones del carnet de Juan Lepin del verano de 1924, rayas y puntos. Hay incluso algunas otras de este cuaderno que se asemejan más a las del Canto de los Muertos y luego en 1928 una de las maquetas, que hizo muchas, para el monumento a su amigo Guillaume Apollinaire, donde veis también esa plasmación casi en 3D, diríamos, de lo que tenemos en el cuaderno, en el carnet de Joan Lepin. Y luego posteriores mucho más evidentes, ahora cuando vayáis viendo también las ilustraciones del libro, vais a ver, no sé si mi cursor se ve, ¿no? Bueno, no hace falta porque es evidente, ¿no? La aproximación que tienen estos grabados de Picasso de años, bueno, incluso Cabeza de Toro mirando a la derecha es de pocos meses después que las ilustraciones del Canto de los Muertos, ¿no? O estas dos, que son retratos de François Gillot del 49, donde también se ven perfectamente esa impronta del trabajo del Canto de los Muertos en la obra posterior, ¿no? Con mayor o menor rigor, muchas son las interpretaciones
a las que han dado lugar estos signos picasianos. Vamos a hacer un repaso por algunas de las más sugerentes. Vamos a empezar por el retrato de los recuerdos de François Gillot en el libro que ya os he comentado, Vida con Picasso, que nos cuenta un poco la historia acerca de su origen y que, como digo, de nuevo hay que tener un poco de precaución de tomarlas al pie de la letra, ¿no? De acuerdo con la versión de François, Picasso había aceptado la petición de Trillat 2 años antes de la realización material de las 125 litografías que componen el libro, por lo que insisto en que tenemos que descartar esa idea de improvisación. Picasso ya está 2 años antes cavilando y pensando el trabajo que va a hacer. Es verdad que la plasmación le lleva en torno a 2 semanas. Picasso se pone a hacer las 125 litografías, se zambulle plenamente en ese trabajo y en 2 semanas tiene el trabajo completo, pero desde 2 años antes ya está él investigando y rumiando un poco, por supuesto haciendo muchas otras cosas, ¿no? Pero por eso digo que hay que descartar la idea de improvisación. Se puede hablar, por tanto, en lugar de improvisación, de un lento proceso de maduración mental y una ejecución vertiginosa, resuelta, violenta, lo que no deja de ser, por otro lado, una forma habitual de proceder en el caso de Picasso. Pero, como hemos visto, también en el caso de Reverdy, también en el caso de los textos, Reverdy parece haber actuado de esa manera, estando callado durante todos los años de la guerra y luego soltándolo todo casi a borbotones, en cascada, en ráfagas, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos una conexión más entre Picasso y Reverdy en la confluencia de este libro, ¿no? Gillot cuenta que para Alexandre Dumas, Picasso resolvió alejarse de la figuración al estudiar algunas muestras de la caligrafía de Reverdy que le fueron enviadas por el editor. Algunas muestras solo, no leyó el libro entero, vio algunas cosas y al ver esa caligrafía encontró que era que la caligrafía de Reverdy, que los textos, que los caracteres eran excesivamente curvos y rítmicos. Incluso parece que llegó a decir, según cuenta Gillot, por sí solos son casi un dibujo. Entonces él resuelve, en lugar de hacer un dibujo, hacer algo, decorar aquel dibujo de forma adecuada, a través de una ilustración orgánica que contribuyera a la unidad del libro. Entonces, según François, ella misma le propone a Picasso que se base en los manuscritos medievales iluminados, que ella conocía, y Picasso hace algunos ensayos sobre esta idea, luego descarta estos ensayos, no hay improvisación por tanto. 2 años después de aquello, llega un vendedor de libros antiguos a la casa de François y Picasso. Picasso le compra 3 manuscritos medievales y cuenta François que en el más antiguo las iniciales eran grandes, pintadas en rojo y de forma abstracta, y que tenían una fuerte influencia árabe. Si veis ahí el incipit de este manuscrito, que no es medieval porque es ya del siglo XVII, nos recuerda muchísimo a alguna de las ilustraciones del libro El canto de los muertos, ¿no? Además del color rubedo, ¿no? Del color miniado. Como digo, aún partiendo de esta plausible explicación de Gillot, no se deben desdeñar otros intentos de exégesis y de explicación acerca del significado de estas misteriosas iluminaciones. Y particularmente finos son los comentarios de François Chapon, gran amigo de Reverdy, como he dicho, tanto en el prólogo de esa edición moderna como en otro libro monumental suyo, que es creo que lo tengo aquí, sí, el pintor y el libro, que es de François Chapon, pero bueno, tanto en un libro como en el otro se detiene a describir el canto de los muertos, y en ambos libros, pues resumiendo un poco y trayendo algo de uno de los libros y algo de otro, nos dice Chapon que ven las ilustraciones de Picasso osamentas y balafres sanglantes, cicatrices sangrantes, o también nos dice pues esto que tenéis aquí, ¿no? Definiendo el libro como una danza macabra reducida a lo esencial de unos esqueletos dislocados, columnas vertebrales, fémures y tibias distorsionadas por la zarabanda, ¿no? Un poco en la línea de la Totentanz, de la danza de la muerte medieval, como tenéis ahí en el ejemplo. Pero además nos da otras posibles interpretaciones y nos habla de formas caligráficas y arquitectónicas. Nos habla de los arcos conopiales, por lo tanto lo relaciona con, no voy a leer la cita entera para ir avanzando, arcos conopiales en relación con la arquitectura, nos habla del cohete de una explosión en relación con la caligrafía, y esto es importante, ¿no? Las ilustraciones de Picasso como arte caligráfico.
en lo que coinciden, como vamos viendo ya, muchos especialistas, ¿no? Ese único color rojo o rojizo, sanguíneo en todo caso, y así se ve el ejemplar de la fundación, se ve ya desvaído por el tiempo y el rojo ha perdido parte de su intensidad, pues representa la sangre, el color rojo, evidentemente, que es un símbolo capaz de simbolizar a un tiempo la vida y la muerte. Y en un homenaje póstumo a Reverdy, en la revista Mercure de France, dirá Louis Aragon, recordando este libro, un gran libro que decoró Picasso con gruesas líneas rojas, como si para su amigo Reverdy hubiera empapado el pulgar en su sangre. De nuevo volvemos al especialista norteamericano Hattendorf, que bueno, insiste en el equilibrio entre texto e imágenes y nos habla de cómo Picasso consigue hacer un trabajo que conecta a la perfección con la caligrafía de Reverdy, con los textos. Y nos habla de hecho de to match, conectar, o emparejar, mejor dicho, y to link, conectar, ¿no? De nuevo, haciendo hincapié en ese equilibrio entre ambas facetas del libro. Otra especialista, Donna Stein, también hace hincapié sobre ese íntimo entrelazamiento. Yves Perret también nos habla de esa paridad, la exacta paridad entre el trabajo de uno y del otro, y nos habla también de cicatrices, escarificaciones, hieroglifos, nos habla de antifonarios, abrevio un poco como digo. Incluso también hay quien ha querido verles a estos signos un parentesco con los caracteres de la escritura coreana, y ahí tenéis un ejemplo en el que se ve que es verdad que tienen un parecido enorme algunas de las ilustraciones con la caligrafía coreana. Pero bueno, si nos parece demasiado arriesgada esta hipótesis de la escritura coreana, vamos a quedarnos, eso sí, con la influencia oriental, que es clarísima. Ya Gilón nos ha hablado del influjo árabe y especialmente pertinente me parece a mí la referencia a un alfabeto. Las ilustraciones de Picasso como un alfabeto. Esto no está en mi tesis, esta imagen, por ejemplo, porque yo tengo gente que me da chivatazos de vez en cuando. Inglada, hace 2 semanas, me mandó esta foto, me dice, ¿has visto esto? Pues también hay un enorme parecido en esta inscripción de un friso sudarábico del periodo de los reyes de Saba, el año 200 a.C. hasta el año 0, más o menos está datado. Hay mucho parecido y algo tendré que añadir en próximas ocasiones, pero de momento simplemente ahí lo dejo. Pero al hablar de alfabeto, como os digo, es obligado volver a un poema de 1922, un poema de Reverdy, titulado Picasso, dedicado a Picasso, escrito muchos años antes, en 1922, que yo traduje también para una publicación de la Fundación, y que Picasso además guardó en perfecto estado, y luego cuando la sucesión Picasso empieza ahí a hacer sus prospecciones para sacar todo el legado y tal, descubren el poema perfectamente conservado y hoy está como legado en el Museo Picasso de París. Esta es una de las 6 páginas que componen el poema y esto es un manuscrito, no es un grabado. El libro de los Cantos de los Muertos, del Canto de los Muertos, evidentemente es la caligrafía de Reverdy, pero pasada a litografía, es decir, hay un trabajo de grabado, ¿no? Aquí es directamente Reverdy el que escribe, es un original, digamos. Bueno, pues en este poema, y ahí veis la caligrafía de Reverdy, Hubert ha visto una prefiguración del Canto de los Muertos, ¿no? A pesar de la modestia, como digo, de los medios de este poema, que es simplemente escrito a mano, Hubert ve una prefiguración. Y hay 2 fragmentos del poema que me interesan destacar porque los considero una especie de premonición de Reverdy sobre lo que luego va a ser el Canto de los Muertos. Y evidentemente no creo en las premoniciones, pero está bien relacionar estos 2 versos, bueno, estos 2 conjuntos, estos 2 fragmentos, con lo que luego resulta ser las ilustraciones picasianas del Canto de los Muertos, ¿no? Nos dice Reverdy sobre Picasso, en este poema dedicado a Picasso, il fallait écrire toutes les lettres d'un autre alphabet. Había que escribir todas las letras de un nuevo alfabeto. Picasso es el que escribe un nuevo alfabeto, ¿no? O cette main qui fait tous les signes. Esta mano capaz de hacer todos los signos. Y leo la que fue mi traducción, que no es literal, evidentemente, porque cuando se traduce poesía, pues hay que intentar ser lo más fiel posible a la forma y al fondo.
Evidentemente, como digo, Reverdí no es que se dedique a profetizar en el poema de 1922 lo que luego va a suceder con el Canto de los Muertos, pero insisto en que, bueno, en 1922 Reverdí está hablando del nuevo lenguaje creado por el cubismo, pero es muy interesante aplicar estas fórmulas del nuevo alfabeto a, a las formas alfabéticas de las 125 litografías de 1948. Y entonces, ya que estoy trayendo cosas anteriores, tenemos también este ensayo de Gertrude Stein, que es de 1938 y por lo tanto el Canto de los Muertos todavía no había sido realizado. Pero para ahondar en esa idea de lo caligráfico en la pintura de Picasso y en concreto en el Canto de los Muertos, os leo. En Oriente, la caligrafía y el arte de la pintura y de la escultura siempre han estado en estrecha relación, se parecen unas a otras, se ayudan unas a otras, se complementan. La arquitectura sarracena usaba la decoración con letras, con palabras escritas en sánscrito. En China las letras son un mundo en sí mismas. Pero en Europa el arte de la caligrafía siempre fue un arte menor. Pero para Picasso, un español, el arte de escribir, es decir, la caligrafía es un arte, ¿no? Esa idea de España como el oriente cercano, ¿no? Como un oriente de la imaginación. Y sigue Stein algo más adelante. La caligrafía, tal y como la percibo en él, tuvo quizás un momento culminante en el decorado del Ballet Mercure. Un decorado que estaba escrito, simplemente escrito, no pintado, pura caligrafía. Es decir, la pintura de Picasso es, según Stein, pura caligrafía. De manera que el manuscrito de Reverdí es casi un dibujo, y esa es la apreciación de Picasso, y las ilustraciones de Picasso son pura caligrafía. Se han invertido los roles en este continuo intercambio, en esta fluidez, esta circulación de los signos que se da en este libro único para la historia del libro ilustrado. Octavio Paz, hablando de la pintura moderna en general, nos da unas ideas también en torno a lo caligráfico de la poesía de la pintura moderna, perdón, y no se refiere aquí al trabajo de Reverdí y Picasso, ¿no? Pero nos dice, a medida que el objeto es menos representativo, la pintura tiende a ser menos pictórica y a confundirse más y más con la escritura, ¿no? Y salto ya al parrafito último. Intrusión de elemento verbal en la pintura, profanación de la pintura por el signo. Bueno, una vez repasadas todas estas interpretaciones de la crítica en torno a las ilustraciones de Picasso, me toca a mí hacer una lectura personal, una lectura propia de ellas. Y para ello es crucial partir de la presunción de que Picasso ha buscado deliberadamente unos signos cercanos a la abstracción, en parte como contestación, como ya hemos visto, a las presiones del Partido Comunista francés, y por otra parte, porque esta cercanía con lo abstracto favorece la indeterminación o lo que es lo mismo, la polisemia. Es decir, que no solo permite, sino que suscita diversas lecturas. Que un signo signifique muchas cosas no quiere decir que no signifique nada. Por lo tanto, esta polisemia es la que de nuevo tenemos una complicidad con los textos de Reverdí, que juegan con la anfibología léxica, que juegan con los significados abiertos, que son polisémicos, igual que en las ilustraciones. Desde ese punto de vista es posible hablar, por tanto, dentro de la unidad de las 125 litografías, de una variedad de diseños, diseños que van desde aquellos en los que los trazos son más indeterminados, a los que es más difícil atribuirles una significación más allá de la puramente pictórica o autotélica, como los puntos y rayas que vemos en la primera de las páginas. Ahí lo tenemos más difícil, pero por ejemplo, Isabel Scholl también ha interpretado estos signos que son más abstractos. Estos puntos, Isabel Scholl los califica como puntemas. El texto de Reverdí no tiene puntuación. En la línea con muchos poetas vanguardistas, no puntuaba los textos. Y Isabel Scholl dice que las ilustraciones de Picasso son como los puntos que vienen a suplir esa ausencia de puntuación en el poema de Reverdí. Pero luego hay otros signos más fácilmente subsumibles en las categorías del pictograma o del más esquemático ideograma. Y tenemos ahí dos ejemplos, los dos ejemplos más claros, yo creo, del libro, ¿no? Ese disco solar de la página 6 y sobre todo la escalera, que ocupa dos páginas, la 46 y la 47, que es
en mi opinión, el signo más figurativo de todo el conjunto, de todo el libro. Pero en esta escalera también es polisémica. También podríamos ver, por ejemplo, una vía férrea, una vía de tren. Por lo tanto, incluso en los más claramente identificables también se juega con la indeterminación y con la polisemia. A medio camino entre los más abstractos y los más fácilmente identificables, los más figurativos, se sitúan otra serie de signos que nos invitan a la ensoñación y a la exégesis imaginativa, ¿no? Ya se ha hablado de las osamentas, de los huesos, se ha hablado también de los antifonarios y de las partituras, y se ha hablado también de las constelaciones, ¿no? En el Carnet de 1924, el propio Picasso dijo, en contra de opiniones vagas de los surrealistas, que él se había basado en ciertas cartas astrales para esos dibujos. Y como esto se entiende que es una continuación, pues podemos ver también esas constelaciones en algunas ilustraciones del Canto de los Muertos. Vamos a fijarnos en concreto en algunas, ¿no? Por ejemplo, en esta que yo, con la osadía de la ensoñación y de la exégesis imaginativa, he titulado La constelación del acróbata. Si la comparamos con la serie de Femmes Acrobates, Mujeres Acróbatas de los años 1929 y 1930, perdón, yo al menos veo cierta similitud, ¿no? Y esto conectaría también la ilustración del Canto de los Muertos con esa zarabanda, con esa dislocación de los cuerpos de la que nos hablaba Chapón, ¿no? De todas formas, insisto, estos signos son polisémicos, ¿no? Y además de eso, de esa constelación del acróbata, podríamos ver aquí un plano muy simplificado, ¿no? Un callejero que une varias casas, ¿no? Y hay muchas referencias en el libro a las calles de la ciudad muerta, los laberintos, lo veremos si tengo tiempo. Otras ensoñaciones, cierto parecido con los tótems paseriformes de los nativos americanos, con el pájaro del trueno de los indios Coahuiltl o con los glifos aztecas, como veis aquí. También con el bambú de la pintura clásica china, tenéis ahí esa obra Bambú en el pabellón Quimby, y he extraído un detalle para ampliarlo un poco para que veamos que incluso se puede relacionar la ilustración de Picasso con ese bambú, con su nudo que separa tramos, ¿no? del tallo del bambú. Pero también podríamos ver, en lugar de un bambú, podríamos ver un hueso ahí, el hueso de una pierna, dos huesos, un conjunto de huesos, fémur, tibia, y en medio, en lugar del nudo, pues, podría ser la rótula, ¿no? Otras ilustraciones remiten a un esquemático globo ocular, y en la página 39, dos círculos unidos cuya intersección es atravesada por una recta nos sugieren el símbolo matemático del infinito o una cinta de Moebius. Versos del Canto de los Muertos en los que Reverdí dice: por el circuito sin fin de las venas, o circuito cerrado de las fuentes sin eco, ¿no? De nuevo, circulación de los signos. El círculo, que se repite a lo largo de todo el libro, dotándolo de unidad también, ¿no? Círculo, por su simpleza y por su esquematismo, de nuevo es polisémico, está abierto a una multiplicidad de significados. Nos interesa fijarnos en estos tres, de la página 20, la 56 y la 93, que están, como veis, dotados de unas enigmáticas protuberancias en forma de V, como casi alas, ¿no? Y cuya reiteración, y no son los tres únicos ejemplos, hay más, pero he elegido estos tres, esa reiteración de esas protuberancias que no sabemos muy bien lo que significan, también dotan de unidad a todo el conjunto y de organicidad. Por otra parte, al contemplar estos círculos, yo no puedo evitar relacionarlos con el Enso del budismo zen, ¿no? Enso significa literalmente círculo en japonés, y es también un símbolo capaz de contener una gran variedad de significados. En concreto, los círculos que traza Picasso para Les Champs de Mort recuerdan a aquellas realizaciones del Enso, como la que tenemos ahí, que buscan la asimetría y la irregularidad, que son buscadamente imperfectas, siguiendo el principio estético y filosófico japonés budista del Fukinsei, que es precisamente la negación de la idea de lo perfecto. En todo caso, y aunque me aventuro en estas ensoñaciones, en todo caso es palmaria la afinidad del trazo picasiano con el brochazo al estilo de la caligrafía japonesa.
es indiscutible, dejando incluso ver el rastro del pincel como hacen los maestros calígrafos japoneses. Y tenemos el testimonio de primera mano de Geneviève Laporte, que nos cuenta cómo Picasso le enseñó un ejemplar del Canto de los Muertos, le obsequió con un ejemplar. Ella en principio no vio más que puntos y comas y él le explicó como un auténtico maestro calígrafo nipón, dándole una lección de Shodo, es decir, del camino de la escritura, le dijo estas palabras: no hay nada más difícil que un trazo. Nadie sabe lo que cuesta pensar, y esto es importante, pensar un trazo. De nuevo descartamos la idea de improvisación. El trazo es pensado antes de ejecutarlo. Bueno, pues sea como fuere, y con eso termino la parte de interpretación de las ilustraciones, sea como fuere, ya se trate del rubedo alquímico, ya se trate del incipit de los antifonarios medievales, de las osamentas de la vanitas barroca, de la sangre de los caídos en la guerra o de la sangre propia que Picasso extrae de sus propias venas, ya se trate de la caligrafía oriental o de un arcano alfabeto, etcétera, etcétera, es patente que estos arabescos, cargados de una tremenda fuerza expresiva, en su trazo de una máxima sencillez, van más allá de lo meramente decorativo, tratándose más que de un libro ilustrado, de un manuscrito iluminado. Y así lo hizo saber también Reverdy en esa misma entrevista con François Chapon, donde hablaba de lo abstracto que era Picasso en este libro. También le dijo: esto no es un libro ilustrado, es un manuscrito iluminado por Picasso. Vamos a pasar ahora un poco al análisis del texto. Como he dicho, un conjunto de 43 poemas, o casi mejor, una gran suite de 43 fragmentos, un canto único en fragmentos, a los que las ilustraciones, como he dicho, contribuyen a dotar de unidad, pero también la decisión de Reverdy de suprimir los títulos. En la edición posterior tipográfica, los poemas tienen título. En esta edición manuscrita no tienen título, lo que hace también que funcionen más como una gran suite que como un libro de poemas individuales. Ahí tenéis una de las páginas del índice donde los títulos no son tales, son el principio del poema, son los primeros versos. ¿A qué hace referencia el canto de los muertos? Y ahí he marcado en negrita D, porque no es el canto por los muertos, es el canto de los muertos, son los muertos los que cantan. No es un requiem cantado en misa en honor a los fallecidos en la guerra, sino que son los propios muertos los que construyen este canto, los que parece que cantan compadeciéndose de los vivos. Y Olivier Gallet, que ya lo he citado antes, en un artículo que se llama precisamente Reverdy de Ultratumba, nos habla de que el Canto de los Muertos es casi una obra póstuma de Reverdy. La escribió 15 años antes de morir, pero es verdad que el propio Reverdy se sentía un muerto en vida en su reclusión voluntaria en Solesmes, lejos de la corte, lejos de París, lejos del ruido. Por así decirlo, Reverdy, como el propio John Keats afirmaba de sí mismo en sus últimos meses de vida, llevaba una existencia póstuma. Y este es el punto de partida del Canto de los Muertos. La fuente del Canto de los Muertos es una tumba, un sepulcro. Sepulcro, fosa, cárcava, cripta, nicho, pudridero, tumba. La tumba es uno de los espacios privilegiados de la poética de Reverdy en general y de este libro, El Canto de los Muertos en concreto. Hay numerosos ejemplos en este libro, numerosas veces en las que aparecen las tumbas, ¿no? Laberinto de tumbas, tumbas petrificadas, tumbas cerradas y también, sin afán de ser exhaustivo, solo a título de ejemplo, el subsuelo, el sótano, el cuarto oscuro, las habitaciones acorazadas, la prisión, los bajos fondos, la mina. Una imagen que me parece particularmente afortunada para describir este espesor semántico del Canto de los Muertos es la del caleidoscopio, que se emparenta además, obviamente, con la poesía plástica reverdiana afín al cubismo. La poesía plástica afín al cubismo es como el cubismo, es difractaria. En ella la imagen del caleidoscopio funciona muy bien porque con pocos elementos que se van girando se construyen infinitas posibilidades, ¿no? Y el propio Reverdy, en el mismo año, en 1948, pero en otro libro, en un libro de aforismos, dejó dicho esto, ¿no? El poeta es un caleidoscopio, pocas cosas caben en la infinita diversidad de sus combinaciones. También otro especialista ha dicho que los poemas de Reverdy asumen voluntariamente la apariencia
de caleidoscopios, fragmentan y difractan paisajes mentales. Y otra vez hay que volver a Octavio Paz, que no lo traigo aquí, no traigo textos de Octavio Paz en los que se cita a Reverdí, pero Octavio Paz conocía muy bien la poesía de Reverdí y tradujo una serie de poemas suyos y escribió sobre él, pero bueno, aquí no está hablando de nuevo, no está hablando en concreto de la poesía de Reverdí, sino de la poesía contemporánea, digamos, a él. Escritura en un espacio cambiante, palabra en el aire o en la página, ceremonia. El poema es un conjunto de signos que buscan un significado, un ideograma que gira sobre sí mismo, como el caleidoscopio, y alrededor de un sol que todavía no nace. O en otro libro, en El signo y el garabato, poema, ideograma de un mundo que busca su sentido, su orientación, no en un punto fijo, sino en la rotación de los puntos y en la movilidad de los signos. Otro especialista, Jean-Pierre Richard, se ha encargado de estudiar lo que él ha bautizado como interland reverdiano, ¿no? Y nos habla de que el muro es su obsesión, su gran obsesión, la gran obsesión fundamental, la obsesión fundamental de Reverdí a lo largo de toda su obra, ¿no? El eje en torno al cual se construye una dialéctica de lo cerrado y lo abierto, lo expedito y lo inaccesible, la intemperie y el abrigo, ¿no? Y en los muros nos encontramos con puertas, casi siempre con el cerrojo echado, y esos son ejemplos del libro, con 2 vueltas de llave. Nos encontramos con ventanas, pero ocluidas, digamos, por cortinas negras. Nos encontramos con corredores, galerías, rincones, escaleras, y con algunos términos con resonancias militares, lo que nos da un poco el contexto histórico también del libro, ¿no? Por ejemplo, las palabras empalizado o parapeto. Parapeto en concreto es utilizada por Reverdí en este libro en 4 ocasiones, ¿no? Otra serie de obsesiones reverdianas, su retórica del cuerpo, ¿no? Y entonces, haciendo una búsqueda tampoco exhaustiva sobre partes del cuerpo, nos encontramos que en el Canto de los Muertos tenemos que se cita miembros 2 veces, piel 3, vientre 3, cuerpo 4, labios 4, boca 5, garganta 5, dedo 5, carne 5, rostro 7, pie 9, cabeza 11 y mano sobre todo, que es la parte privilegiada también en la poética, aparte del cuerpo privilegiada por Reverdí, 32 veces. Hay un estudio, de hecho, sobre la mano en Pierre Reverdí, de una especialista, Marianne Coase, americana, que se centra, es una monografía entera sobre la mano en la poesía de Reverdí. Jean-Pierre Richard nos habla de que el Reverdí es un poeta, sí, de experiencias aéreas, pero también de experiencias táctiles y que a veces van de la mano, van unidas, van fusionadas ambas sensaciones. La sangre, también me he dedicado a ver cuántas veces aparecía la palabra sangre, 18, y además hay cadáveres, carcasas, en el sentido de osamentas, huesos, ceniza 8 veces. Hay muchas imágenes y, como os he dicho, yo he trabajado sobre esto mucho y tengo muy bien estudiadas las imágenes de la navegación y la pesca, las imágenes sobre todo me interesó mucho las imágenes de lo textil, del textus, porque Reverdí entiende el texto como textus, y textus en latín significa tejido, y cómo aparecen continuamente pues, redes, mallas, barrotes, todo aquello que es reticular, que es una redecilla, aparece. Hay que decir que la mujer de Reverdí era costurera, igual tiene algo que ver, ¿no? Por intentar buscar algo anecdótico en la poesía de Reverdí, lo cual es muy difícil porque la anécdota no aparece en la poesía de Reverdí, es una poesía en ese sentido hermética. Imágenes de ascenso y caída, de las que os podría hablar largo y tendido, pero que he tenido que obviar para seguir avanzando en torno a otras cuestiones del libro, como la sintaxis, la prosodia y el trazo. En el Canto de los Muertos, las imágenes caen en cascada, como eslabones de una cadena, como peldaños, en ráfaga. Brassai nos habla de que en un artículo precisamente titulado Reverdí en su laberinto, nos relaciona a Reverdí con Kafka, ¿no? Con esa sensación desasosegante que produce la lectura de Kafka, como es similar a la de Reverdí, ¿no? Y es un acierto que, en mi opinión, que Brassai mencione justamente a Kafka, porque Reverdí podemos decir que es un autor bastante kafkiano, no sé si esto sí. Bueno, la sintaxis es un medio de
creación literaria, dijo Reverdí, y en este sentido lo relacionamos con la sintaxis tan particular que tiene Kafka. Todos los especialistas en la literatura de Kafka hacen hincapié en esa sintaxis que forma parte de su creatividad, casi más que el lenguaje sencillo, que es el alemán burocrático que se utiliza en la República Checa en aquella época. Es la sintaxis la que convierte la literatura de Kafka en especial, ¿no? Podríamos decir algo parecido de Reverdí, porque él también usa un léxico muy sencillo, por esas peculiaridades, como digo, de la sintaxis, y además por esos universos kafkianos, de manera que Reverdí lo podemos definir como un autor kafkiano. En cuanto a la ausencia de puntuación, tiene evidentemente unas consecuencias, unas repercusiones sobre el significado, sobre la polisemia y también sobre el ritmo, ¿no? Le da la ausencia de puntuación, le da al discurso una fluidez y una viveza, como el asíndeton también, ¿no? El efecto es parecido al del asíndeton, ¿no? Convierte el discurso en más rápido, pero además carga el texto de dobles sentidos, porque muchas veces no sabemos si un verso se refiere, cómo concordar un sujeto con un verbo cuando no hay puntuación, no sabemos realmente a qué se está refiriendo. Y esto es, por supuesto, una ambigüedad significante buscada, es el objetivo de Reverdí, jugar con esa polisemia y con esa ambigüedad, ¿no? Igual que Picasso, con sus signos, juega también con esas múltiples interpretaciones. A la rapidez que digo del discurso además contribuyen otros procedimientos retóricos como la rima, que es a veces interna, como en este ejemplo, c'est ligne à franchir que je ne peux pas lire, estas líneas a cruzar que no puedo descifrar, o los encadenamientos de palabras, como el le désespoir que crépus s'aimait le crépuscule, crépuscule, o calambures, aliteraciones, homofonías, de las que el libro está lleno, ¿no? Aquí un ejemplo de esa homofonía entre encre y encre, que yo pronuncio exactamente igual porque mi francés no afina tanto la pronunciación de las es. La main tordue à l'encre et l'encre de l'esprit, ¿no? Un juego de palabras que además hace referencia a lo escritural y por lo tanto tiene también una importancia significativa. En cuanto a la caligrafía de Reverdí, ya hemos visto como el mismo Picasso la consideraba casi un dibujo, ¿no? Y como decía que los caracteres eran excesivamente curvos y rítmicos. Se ha comparado el trazo de Reverdí en este libro con los otros libros que hizo manuscritos, ¿no? Y se ha hablado de que en el caso del Canto de los Muertos, como estáis viendo y como veis en este mismo ejemplo, se trata de una grafía trágica, apresurada, frente a la grafía más expresiva de Au Soleil du Plafond y a la más cuidadosa y casi naif, yo diría, y traigo ejemplos ahora, de La Liberté de Mer, con Braque. Aquí tenéis a la izquierda de la pantalla el trabajo que hizo con Braque, que tantos celos le dio a Picasso, según Gillot, que es una caligrafía casi infantil, ¿no? Casi de cuadernillo rubio, y luego a la derecha de la pantalla el trabajo que hizo con Juan Gris, que en realidad Juan Gris había muerto en 1927, pero era un proyecto que tenían de antes y acabó viendo la luz en 1955. Se trata, por tanto, de una caligrafía urgente, fruto de una carrera alocada, una emergencia, como hemos dicho, de sacar esos cantos que habían estado retenidos en la garganta, y lo cual nos vuelve a relacionar los textos de Reverdí con las ilustraciones de Picasso. Las rúbricas picasianas también están llevadas, como hemos visto, de un ímpetu sanguinario, en el sentido del color, con un minio extraído de las propias venas de Picasso, ¿no? Por lo tanto, hay que insistir en esta entente, en este perfecto entendimiento entre pintura y poesía que se da en el Canto de los Muertos. Y voy terminando remachando esta idea, ¿no? Cabe hablar en el Canto de los Muertos, cabe hablar de diálogo intersemiótico por todo esto que acabo de decir, entre el trabajo de Reverdí y el de Picasso. Se da un diálogo entre artes, intersemiótico, entre sistemas de signos, porque las imágenes picasianas también se construyen a partir de la ambigüedad y de la superposición, y por ende se erigen junto a los poemas como un laberinto de signos caleidoscópicos en infinita rotación, como una mise en abîme que cuestiona la posibilidad misma del significado unívoco. Y en definitiva, y termino,
en Le Champ de Mort, Picasso y Reverdy, por medio de la polisemia, en perfecto régimen de coautoría, actúan como cómplices de atentar contra los euclidianos pilares del realismo comunista. He llegado a tiempo. Belén no sabía si iba a seguir media hora más y ya me ha dado el toque, pero he ido muy rápido, me temo, pero por lo menos he conseguido decir todo lo que quería. Así que ahora, si queréis decir algo, preguntar algo, o Belén, creo que... Sí, algo diremos, ¿no? Bueno, lo primero, dar un aplauso a Álvaro, ¿verdad? Esta lección magistral que hemos tenido esta tarde y un conocedor extraordinario del libro de Reverdy en la parte tanto de texto como de imagen. Y bueno, ese atrevimiento también de interpretar. Nosotros hemos trabajado, un grupo de los alumnos que hay aquí, hemos estado mirando un poco, a ver, 2 clases, tampoco clase y media, en torno a Le Bon Poème, que es el libro que Picasso ilustra con textos de Góngora. Ajá, sí, Y además es justo del 48. Estamos en el mismo momento, es también un libro de artista. Lo único que hace Picasso es utilizar los textos de Góngora para... Y bueno, tiene también esos remarques. Sí. Hay no sé, cosa de un libro que además ya tenía escrito 20... O sea, el proyecto ya estaba 20 años antes también. Es decir, bueno, sobre todo este comentario es para que un poco también veas que en nuestra clase de Siglo de Oro hemos utilizado a Góngora y a Picasso también para estas conexiones intersemióticas y es un reto siempre para los estudiantes interpretar. Porque claro, siempre pensamos que el artista ilustra. Y bueno, estaba yo un poco en la idea de que no siempre se ilustra, sino que el artista da su interpretación y a veces no está en conexión directa con el texto, sino que forma parte de su ideario. E incluso, algo que tú has marcado aquí, y yo quiero decirlo, no leer los poemas para ilustrarlos. Esto es muy interesante, porque siempre que vemos el producto pensamos que el dibujo va con el texto, que está todo perfectamente pensado, y bueno, se puede dar la circunstancia que tú mismo nos has comentado para este libro, que fuesen remarques exentos y que luego se colocase el texto, y esto lo veíamos porque hablaba de un soneto burlesco, que en realidad de burlesco no tenía nada, pero Picasso lo copia de una edición donde el soneto tiene ese título y en realidad está hablando de la trascendencia del arte y de la condición efímera del ser humano. Entonces, claro, era una cosa súper profunda, lleva el título de soneto burlesco y si lo lee Picasso se da cuenta de que no es burlesco. Quiero decir que hay una serie de elementos muy comunes y también contextuales en estas relaciones intersemióticas y justo en esta época. En la obra de Picasso, que tú lo has relacionado con Reverdy y en concreto yo pues con los textos de Góngora. Entonces, bueno, me ha parecido muy interesante y era mi comentario. Álvaro, yo no tengo nada que objetar. Es magnífica la exposición. A ver si alguno de los chicos tiene alguna idea. Gabriel, parece que sí, ¿no? No sé, yo creo que se te escucha, ¿verdad? ¿No? ¿Se me escucha bien o no? Sí. 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 Perfecto. Pues por lo tanto, lo primero, muchísimas gracias por la interesantísima presentación. Pero la pregunta que yo tenía iba mucho más, no tanto a la interpretación, sino a la caligrafía. Porque no he podido no fijarme en la fuente o en el sistema de escritura que aparece en el poemario. Y como supongo que Valentina sabrà trasmettere molt la mi esame. Básicamente, yo no soy aquí y yo vengo de la República Checa. Y a mí se me enseñó un sistema de escritura manuscrita que hace 4 meses me he dado cuenta que en España no se usa. Y me quedé como un poco sorprendido. Y de repente veo esos poemas escritos en el mismo sistema que se me enseñó a mí. Así que solo te quería preguntar un poco de dónde viene ese sistema, siempre para darme como un hilo por lo que, porque yo de momento estoy como sorprendido de que qué raro que eso no lo utilice todo el mundo y no tengo ni idea de lo que es. Así que si podrías guiarme un poquito de la verdad en cuanto sistema, porque al parecer no es común. La verdad en que
que en cuanto a sistema no sabría qué decirte. Lo que sí se ve claramente, sobre todo cuando lo hemos comparado con estas otras obras de Reverdí, es que es una escritura mucho más rápida y por lo tanto más difícil, menos legible. A ver, pero no solamente por eso, sino también por los símbolos, que puedes poner la diapositiva de antes con la comparación. No. Esa. Que por ejemplo, en la segunda imagen, Sí. la palabra sauce, que empieza por esa S muy concreta, que por ejemplo en España, visto que en su mayoría no se usa ese símbolo. Pues tal vez tú te has fijado más en eso por una cuestión personal. Al final toda esta pregunta pues, para que no te pongan mala nota por tu forma de escribir, ¿no? En los exámenes. Bueno, los profesores, claro, tenemos que lidiar con caligrafías muy diversas, ¿no? Y se agradece luego cuando las cosas son legibles. Yo te diría que aquí, que yo sepa, no hay ningún sistema más allá de que Reverdí está escribiendo con su propia letra cuando escribe muy rápido. De hecho, os podéis fijar que ahí hay una tachadura, ¿no? Que para una obra de tal envergadura se permitiera tachar, yo creo que está hecho a propósito. Es decir, podría haber cogido otro papel y haber repetido este poema, ¿no? Hay una tachadura que tiene un significado también, de improvisación y de ir urgentemente escribiendo, ¿no? Y aquí cambia, y es muy curioso. Además, no es la única tachadura del libro, cambia mûr, madura, por nu, desnuda, ¿no? Pero como digo, hay otros casos. Ahora, en cuanto al sistema caligráfico en concreto, la verdad que no sabría qué decir. El caso es que, por ejemplo, yo me acuerdo que mi forma de escribir la T cuando llegué aquí es que nadie sabía que era una T. Me preguntaban qué es ese símbolo. Y veo que, por ejemplo, en la última palabra de esta página que está justo ahí, la penúltima letra es exactamente la misma. Sí, es una T, attente. Y claro, por ejemplo, por eso me llamó tanto la atención. Pues si das con la solución a esta pregunta que yo no te puedo resolver, ponte en contacto conmigo, me lo explicas porque ya me pica la curiosidad. Gabriel, yo te voy a dirigir a nuestras compañeras de Ciencias y Técnicas Historiográficas que están muy avezadas en caligrafía y te van a decir el sistema histórico que se ha utilizado en España para eso y así podrás compararlo con otros europeos, ¿vale? Yo te voy a dar el contacto y porque nuestra propia letra forma parte de nuestra personalidad y esto a veces nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Gabriel, tú eres complejo, ya lo sabes. Y tu letra lo declara. Esto es así, ¿vale? ¿Alguna cuestión más, Beatriz? Yo tengo dos preguntas. Nos has contado primero maravillosa la presentación, me ha encantado y lo disfruto mucho cada vez que vengo a las conferencias de arte y literatura porque me parece un tema apasionante. Hemos hablado que Picasso no leyó los poemas antes. ¿Hizo alguna referencia posterior a el significado de los símbolos o a lo que había querido? No, en realidad él no hay nada directamente de él. Son todo interpretaciones, algunas testimonios más o menos creíbles de gente que lo trató y que por lo tanto el de Gilot básicamente es el que hemos dicho que nos podemos creer relativamente y es el único en el que se ponen palabras sobre este libro, claro, luego sobre Picasso y cosas que dijo o no dijo, hay apócrifos y hay... pero en concreto, sobre el canto de los muertos, que sepamos que ha dicho Picasso lo que Gilot dice que dijo Picasso, lo de que eran excesivamente curvos y rítmicos, que era casi un dibujo y por lo tanto él iba a hacer una cosa más caligráfica, más escritural para no sobreponer sobre dibujos otros dibujos, ¿no? Pero no hay declaraciones posteriores de Picasso grabadas, registradas sobre el canto de los muertos, más allá de esa y la que hemos citado también de Geneviève Laporte, que también es ella la que dice que Picasso le dijo tal cosa o tal otra. Y luego me surgen otras dos dudas. Una, cuando Picasso hizo las señoritas de Aviñón, estaba muy obsesionado con las máscaras africanas. Y a mí, en algunos de los símbolos que representa, me parecen como muy primitivos. Es claro. como una vuelta a los dibujos prehistóricos, ¿no? En algunas ocasiones. Sí. Entonces me estaba preguntando porque yo sé que cuando Picasso se enamoró de las máscaras africanas fue por una exposición que hubo en París al respecto y entonces no sé si coinciden en fechas o si es mucho anterior, la verdad es que no lo No, claro, Las señoritas de Aviñón es de 1907
y esto es del 48. Pero claro que hay todo ese trasfondo del primitivismo. Hay especialistas que discuten lo de las máscaras africanas e incluso hay fechas de que realmente fue después de las señoritas de Aviñón. En todo caso, está claro que hay una atracción por lo primitivo que él recibe directamente de los Fauves, de Matisse y otros, pero que lo asume mucho, lo digiere, como él siempre hacía con todo, lo digiere mucho más profundamente, ¿no? Entonces, lo primitivo está en las señoritas de Aviñón y está aquí, ¿no? Estoy buscando precisamente este friso que está en el Louvre. O sea, esto Picasso lo había visto, porque Picasso era asiduo del Louvre. Tan es así que estuvieron a punto de detenerlo por el robo de la Gioconda, que no había sido él, ¿no? Pero sí que estuvo implicado en el robo de unas estatuillas justamente de arte primitivo, de arte ibérico, ¿eh? Entonces, claro, sí, en ese sentido se puede relacionar toda esa época de 1906, que estuve el otro día en Madrid y fui a la exposición que comisaría nuestro catedrático de Historia del Arte, Eugenio Carmona, en el Reina Sofía, que es Picasso 1906, la gran transformación, ¿no? Y ese interés por lo primitivo, claro, continúa y va surgiendo en diferentes etapas. Aquí, como son poco figurativas las imágenes del Canto de los Muertos, se relacionan más con un alfabeto primitivo, más que con máscaras o con estatuas, estatuillas ibéricas, ¿no? Pero sí, claro, por supuesto está ese interés por la pureza y en el fondo lo primitivo como algo idealizado, porque todos estos movimientos que vuelven hacia atrás para superar, vuelven hacia muy atrás para superar justamente lo anterior, o sea, matar al padre, volver al abuelo o al bisabuelo o al tatarabuelo para matar al padre, ¿no? Era una de las cosas que él decía, porque no recuerdo ahora mismo la cita, pero él decía algo así que los mayores artistas habían sido los dijo muchas cosas Picasso y muchas que no dijo y que se ponen en su boca, cuidado, pero sí, entre otras cosas dijo eso, claro, sí, había una auténtica búsqueda de la pureza del arte en lo primitivo. Y una última pregunta, he dicho dos, pero en realidad son tres. La producción pictórica de Picasso en esa época, porque la producción que tuvo aquí para las fotografías fue muy... Sí, 2 semanas. En esa época, ¿tiene alguna relación su producción pictórica con esos? Sí. Decir, hay otros, sí, hay lienzos, hay óleos, incluso la cocina de 1950, me parece que es esto. El libro que os he dicho de Picasso, litógrafo y militante, habla de todos estos precedentes y de lo que hace a la vez en la línea. Bueno, ya sabes, él era proteico y producía mucho. Y entonces hay muchas de las obras de esa etapa que tienen cierto parentesco con el Canto de los Muertos, pero hay otras que no, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un lienzo de gran formato que se llama La Cocina, donde hay cierto parecido. Hay casi más parecido con el monumento a Apollinaire que os he enseñado, con esto, que con la del Canto de los Muertos, ¿eh? Pero bueno, son círculos, son flechas, hay líneas, círculos, puntos, es casi abstracto como las ilustraciones del libro. Y luego, bueno, él, claro, era la gran época en la que él está haciendo grabados en el taller, perdón, está haciendo cerámica en el taller de los Ramier en Valois, pero aparte produce ingentes cantidades de grabados como estos, donde también se ve ese mismo estilo, vamos a decir, del Canto de los Muertos. ¿Nadie más? Bueno, pues despedimos a Álvaro con la idea también de que los alfabetos son idealismo. Nuestro alfabeto actual es una abstracción de los primitivos ideogramas y pictogramas que realmente querían imitar, y los alfabetos son idealización de eso, con lo cual creo que conectamos muy bien. Y en la idea de intersemiótica, es decir, de establecer ese diálogo entre los dos códigos que están funcionando en el libro. Y bueno, nos emplazamos todos de nuevo a la última de las conferencias de este semestre, que tendrá lugar el día 13 por la mañana a las 10:30, el día 13 de diciembre en este mismo sitio. Y luego ya también os aviso, por si alguien no viene a esa, que a través de los correos electrónicos de los que os habéis inscrito a través de la plataforma,
recibiréis la información sobre las 2 visitas que vamos a tener al Soho y a la exposición de Fieramente Humanos del Thyssen en la semana que tenemos libre entre las 2 evaluaciones, para que no tengáis la opción de ir con más libertad. Así que bueno, en esas quedamos. Por si alguien no viene el martes, aunque el miércoles 13, aunque yo lo recuerde, ya queda dicho, ¿vale? Pues buenas noches, gracias Álvaro y a vosotros. Nos vemos.